¿Qué tal, infogente? Quizás muchos de los que están aquí están acostumbrados a asociar el decir groserías con tener poca cultura, educación o directamente poca inteligencia. Y no los culpo, basta con debatir con un terraplanista en las redes para darte cuenta que en la mayoría de los casos su arsenal de insultos está cargado y listo para usarse. Pero, ¿qué me dirían si les digo que las cosas no son tan blancas o negras cuando de decir malas palabras se trata? Déjenme explicarles. Resulta que hace un tiempo se ha encontrado una correlación entre inteligencia, al menos en lo que se refiere al uso inteligente del lenguaje, y decir groserías, lo que para muchos puede resultar sorprendente, ya que generalmente se suele pensar que es todo lo contrario. Pero antes de empezar con el tema, se estarán preguntando por qué habría investigadores a los cuales les interesaría estudiar el tema de las groserías. Pues en el campo de las ciencias psicológicas, el estudio de las groserías intenta dar respuestas a algunas problemáticas que son preocupantes para la sociedad, tales como: ¿es dañino decir groserías? ¿Debería permitir que mi hijo las diga? ¿Decimos más malas palabras que en el pasado? Y en el caso que nos ocupa el día de hoy, nos enfocaremos en responder a una pregunta de si es cierto o no que decirlas implica que eres una persona poco inteligente o poco educada. Contrario a la opinión general, algunos estudios han demostrado que las palabrotas pueden de hecho implicar un uso más inteligente del lenguaje, en lugar de menos. Si bien maldecir puede convertirse en un hábito, elegimos hacerlo en diferentes contextos y para diferentes propósitos. Por efecto lingüístico, para transmitir emoción, para reír o incluso para ser deliberadamente crueles. Los psicólogos interesados en cuándo y por qué las personas maldicen intentan mirar más allá del estereotipo de que hablar de esta manera es una forma del lenguaje de los no inteligentes o analfabetos. De hecho, un estudio realizado por psicólogos del Marist College encontraron vínculos entre cuán fluida es una persona en el idioma inglés y cuán fluida es en maldecir. La primera, la fluidez verbal, se puede medir pidiendo a los voluntarios que piensen en tantas palabras que comiencen con una determinada letra del alfabeto durante un minuto. Las personas con mayores habilidades lingüísticas generalmente pueden pensar en más ejemplos en el tiempo asignado. Sobre la base de este enfoque, los investigadores crearon la tarea de maldecir con fluidez. Esta tarea requiere que los voluntarios enumeren tantas malas palabras como se les vaya ocurriendo en un minuto. Al comparar los puntajes de la tarea de fluidez verbal y de maldecir, se descubrió que las personas que obtuvieron los puntajes más altos en la prueba de fluidez verbal también tendieron a obtener mejores resultados en la tarea de fluidez en palabrotas. Por el contrario, aquellos con menor puntaje en la primera prueba también obtuvieron malos resultados en la segunda. Lo que sugiere esta correlación es que decir malas palabras no es simplemente un signo de pobreza del lenguaje, falta de vocabulario general o poca inteligencia como durante mucho tiempo lo hemos pensado. En cambio, ser capaz de decir muchas palabrotas parece ser una característica del lenguaje que un hablante articulado debe ser capaz de manejar para comunicarse con la máxima efectividad. No obstante, si bien este estudio llegó a una conclusión interesante, debemos tener precaución a la hora de sacar conclusiones apresuradas como las de este titular, pues otros estudios no necesariamente han llegado a la misma conclusión. Por ejemplo, en otra investigación de Franz Giordano publicada en la revista de la Universidad de Yale, no se encontró una correlación significativa entre inteligencia y las malas palabras. Más bien señala que no puede tomarse el número de estas ni como indicador de inteligencia ni tampoco como indicador de escasez de ella. Aún así, también señala la importancia de seguir investigando este campo que es aún muy fértil. Para ir finalizando, les puedo decir que si bien no podemos generalizar, tampoco podemos seguir manteniendo el prejuicio de que una persona que dice malas palabras es una persona poco inteligente. En todo caso, todo esto de momento nos enseña a que tengamos la mente abierta cada vez que escuchemos a alguien lanzar un insulto al aire. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Más adelante hablaré de otros estudios que se han hecho sobre las groserías, pero por ahora los dejo con este dato para que vayan corriendo a contarle a sus padres, quienes seguramente de chicos les enseñaron que nada bueno podía venir de las malas palabras. Hasta la próxima, amigos.